Después de que pagué la casa de mis padres, mi hermana me quiere echar de ella. Ahora mismo estoy sentado en la sala de la casa que pagué durante años, escuchando a mi propia hermana decir que tengo que irme. Según ella, yo ya hice mi vida y esta casa la necesita más que yo. Cada vez que lo repite, siento que el chico de 15 años que se quedó solo aquí vuelve a despertar. Tenía 15 cuando mis padres faltaron de golpe. Un día estaba preocupado por un examen y al siguiente estaba firmando papeles que no entendía. Hablaban de seguros, hipotecas, trámites. Mi hermana, a mi lado, solo me apretaba la mano. Yo asentaba como si entendiera, porque todos parecían esperar que alguien se hiciera cargo. Y ese alguien, por edad, era yo. Mi hermana es 2 años menor. Dejó de hablar casi de un día para otro. Se encerraba en el cuarto de mis padres y se quedaba mirando por la ventana, como si esperara verlos llegar. La primera noche que intenté dormir sin ellos, la escuché llorar. Entré a su cuarto, me acosté en el suelo junto a su cama y le prometí en voz baja que no iba a dejar que nos separaran ni que perdiéramos la casa. Ahí apareció mi tía, la hermana de mi mamá. Llegó con una bolsa de comida y un tono que sonaba más a reclamo que a consuelo. A mi hermana la abrazó, le dijo que era su niña, que no se preocupara por nada. A mí me miró de arriba abajo y lo primero que dijo fue: tú eres el mayor, te toca hacerte cargo. No preguntó si estaba bien ni qué pensaba hacer con la escuela. Solo recitó una lista de cosas que había que resolver: hablar con el banco, revisar la hipoteca, ver quién podía darme trabajo. Desde el principio quedó claro el papel de cada uno. Mi hermana era la frágil. Yo era el que tenía que aguantar. Los primeros días mi tía iba y venía, dando órdenes en una casa que no era suya. Opinaba qué muebles vender, qué cosas guardar. A mi hermana le llevaba postres y la sentaba frente a la televisión. Conmigo eran recados y pendientes, que llamara aquí, que fuera allá, que dejara de perder tiempo con cuadernos. La primera vez que mencionó un taller mecánico pensé que era algo temporal. Le dije que quería seguir en la preparatoria, que podía buscar algo de medio tiempo. Mi tía soltó una risa corta. La escuela no se va a ningún lado, dijo. La casa sí. Si no pagas, te la quitan. ¿O quieres ver a tu hermana en la calle? Miré a mi hermana en el sofá, envuelta en una cobija, con los ojos hinchados. Negó con la cabeza, como si la sola idea la rompiera. Y ahí sentí que no tenía opción. No era una decisión libre, era un ultimátum. Acepté ir al taller. El dueño, un conocido de mi tía, me miró como si estuviera jugando a ser adulto. Me ofreció aprender, que básicamente era hacer de todo por poco dinero. Aún así, dije que sí. Mientras caminaba de regreso a casa, repetía en mi cabeza que mientras pudiera pagar la casa, todo iba a estar bien. Esa misma semana, dejé de ir a clases. Algunos compañeros me escribieron, preguntando qué pasaba. Nunca supe qué contestar. Me daba vergüenza admitir que había cambiado libros por herramientas porque, si no trabajaba, mi hermana y yo nos quedábamos sin hogar. El taller se volvió mi mundo. Mientras mis ex compañeros hablaban de tareas y exámenes, yo estaba agachado sobre motores, con olor a aceite en las manos, pensando en la fecha de vencimiento de la hipoteca. A menudo era el primero en llegar y el último en salir. Volví a casa molido, pero con el sobre de mi pago guardado en la bolsa como si fuera un escudo. En casa, casi todo giraba alrededor de mi hermana. Mi tía la llevaba a consultas y hablaba con psicólogos y maestros. Yo casi siempre estaba trabajando, pero al llegar, por más cansado que estuviera, me asomaba a su cuarto. A veces la encontraba dormida, otras, sentada en la cama, con la mirada perdida. ¿De verdad vamos a estar bien?, me preguntaba. Mientras pajemos la casa, sí, le decía. Lo repetíamos tanto que terminó siendo una especie de oración para los dos. Esa casa se volvió mi centro. No solo era el techo, era la última parte de mis padres que podía proteger. Cada vez que firmaba un recibo de la hipoteca, sentía un pequeño alivio, como si estuviera cumpliendo con algo que ellos me habían dejado sin decir. Mi tía empezó a usar eso a su favor. Cada mes me recordaba cuánto se debía, cuánto faltaba, cuánto gracias a ella habíamos podido resolver. Si compraba unos tenis nuevos o una playera mejor para el trabajo, soltaba un comentario: qué bueno que ahora sí sobra. A ver si no se te olvida que todavía hay pendientes. Con mi hermana era distinto. Si ella pedía un curso, un celular o ropa para salir, mi tía lo llamaba a animarla. Conmigo todo era gasto. Con mi hermana, inversión. Yo mismo empecé a verme así, el que tenía que aguantar y trabajar, no alguien que también mereciera algo. Con el tiempo, mi hermana fue recuperándose. Volvió a salir con amigas, a arreglarse, a reír. Me alegraba verla, aunque también veía cómo se acostumbraba a que las cuentas estuvieran pagadas sin preguntarse cómo. Para ella, la luz, el agua, la comida y la escuela eran cosas que simplemente aparecían. Para mí eran horas extra y fines de semana en el taller. Durante un tiempo, me aferré a la idea de regresar a estudiar. Pasaba frente a la preparatoria con mi carpeta de trabajos viejos, calculando si podría inscribirme en un horario nocturno. Pero siempre había algo: un cliente que necesitaba el coche para mañana, un recibo más alto, algún problema de mi hermana. Y la voz de mi tía, cortante: tú no te puedes dar el lujo de fallar. No eres un niño. Primero se termina de pagar la casa, luego ya verás. Ese luego se volvió una promesa que nunca llegaba. De pronto ya no tenía 15, sino 17, casi 18. En el taller ya me dejaban trabajos más complicados y ganaba un poco mejor, pero el cansancio se acumulaba. Cuando cumplí la mayoría de edad pensé que, por fin, algo iba a cambiar. La primera conversación seria, sin embargo, no fue en el banco, sino en la mesa del comedor. Mi tía me esperaba con una libreta gruesa abierta frente a ella. Había números por todas partes, fechas y pequeñas anotaciones. Ya eres mayor, dijo, sonriendo apenas. Eso significa que ya podemos hablar en serio. Empezó a leer en voz alta: comida, ropa, consultas, trámites, transporte, tiempo invertido. Cada renglón tenía una cantidad. Al principio creí que era una manera de explicarme cómo estaban las cosas. Todo esto lo he cubierto yo, le añadió. Y tú sabes que el dinero no cae del cielo. Sacó una calculadora, sumó todo y escribió el resultado en grande en la última página. Luego giró la libreta hacia mí: esto es lo que me deben. A ti te toca pagarme tu parte, con intereses. No soy un banco, pero tampoco soy una benefactora. Me quedé mirando el número, esperando que soltara una risa y dijera que era una exageración. No lo hizo. Se recargó en la silla, cruzó los brazos y esperó mi respuesta. Le recordé que yo era quien trabajaba en el taller, quien había dejado la escuela, quien pagaba la hipoteca cada mes, que no estaba pidiéndole que me mantuviera,
Ella se encogió de hombros. Sin mí, ni siquiera tendrías ese trabajo ni sabrías qué hacer con el banco, respondió. Yo ya puse mi parte. Ahora que ya eres grande, te toca responder. Sentí un nudo en la garganta. No era solo la cantidad escrita en la página. Era la idea de que, para ella, todo lo que había hecho por nosotros tenía precio. Que el duelo, el cuidado y los años compartidos se habían convertido en una factura con intereses. Ese día entendí que no solo estaba atado a la hipoteca de la casa de mis padres, también estaba atrapado en una deuda invisible que mi tía había decidido cobrar justo cuando yo empezaba a creer que, tal vez, las cosas podían volverse un poco más llevaderas. Después de la discusión sobre los cuartos, la casa siguió de pie, pero ya no se sentía igual. Mi hermana saludaba a mi pareja con un hola rápido, mi tía suspiraba cada vez que nos veía y empezó a quejarse de cosas mínimas. El baño, el ruido, los platos. Yo me refugié en la rutina, taller. Pagos, arreglos. Sellé fugas, pinté paredes, cambié contactos. Para mí era cuidar el lugar que mis padres dejaron. Para ellas, parecía un estorbo. Ya te estás creyendo el dueño, dijo mi hermana un día, viéndome con la escalera. No más falta que pongas tu nombre en la puerta. Solo estoy arreglando lo que nadie arregla, respondí. La casa es de los dos, pues no lo parece, él contestó, y se fue. Ese tipo de frases se volvieron comunes. Mientras tanto, ella seguía sin trabajo fijo, pero con salidas y compras que no cuadraban con lo que decía ganar. El choque directo llegó un sábado. Yo revisaba recibos en la mesa cuando entró y se plantó frente a mí. Ya lo decidí, dijo. Tú y tu novia se pueden ir a rentar. Ustedes tienen ingresos. Yo no. Esta casa me sirve más a mí. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Cómo que nos podemos ir? Pregunté. Esta casa la he pagado yo todos estos años. La casa es herencia de los dos, replicó. No te toca más que a mí. Tú ya hiciste tu vida, yo no. Para ustedes es más fácil empezar en otro lado que para mí quedarme sin nada. Mi tía apareció en cuanto oyó rentar. Tu hermana tiene razón, le añadió. Ella no tiene tu estabilidad. Lo más lógico es que pienses en independizarte. Así ella se queda aquí y si puede, renta los cuartos para mantenerse. Tú, con tu oficio, te acomodas donde sea. Me miraban como si fuera una propuesta justa. Si de verdad quisieras ayudarme, remató mi hermana, me dejarías la casa. Eso haría un buen hermano. La frase me atravesó. De pronto, la promesa de no dejarla sola se convirtió en su cabeza en entregarle todo. Les recordé el taller, la escuela que abandoné, las noches haciendo cuentas para pagar la hipoteca. Nadie te obligó, dijo ella, encogiéndose de hombros. Tú decidiste. Con eso borró años de presión y miedo. Según su versión, yo había elegido ese camino por capricho. A partir de ahí, dejó de ocultar su idea. Hablaba delante de mí de cuando rente los cuartos, buscaba precios en el celular, contaba a amigas que por fin iba a usar la casa bien. Yo la escuchaba, sabiendo que, en todos esos planes, yo sobraba. La prueba de que no eran solo palabras llegó en un sobre. Una tarde regresé del taller y encontré un sobre grueso sobre la mesa. Con mi nombre. No era un recibo. Lo abrí. Reconocí el logo de una institución y algunas palabras que me devolvieron el nudo de los 15 años. Proceso, herencia, uso del inmueble. Me encerré en mi cuarto para leerlo completo. Era una notificación. Mi hermana había iniciado un trámite para reclamar su parte de la casa. En el documento se decía que yo usaba el inmueble de manera exclusiva, que la mantenía en desventaja y que ella estaba en situación vulnerable. Cuando salí, mi hermana y mi tía ya estaban sentadas en la sala. No quiero pleito, dijo ella, pero esto tenía que hacerse. Yo también tengo derechos, por eso lo hacemos por la vía legal, añadió mi tía. Para que nadie abuse. Tú eres muy trabajador, hijo, puedes empezar donde quieras. Ella no me quedé de pie, con el papel en la mano, escuchando una historia en la que yo era el que se aprovechaba y ella la víctima. Nadie mencionaba quién había pagado la hipoteca ni cuántas veces elegí el taller en lugar de la escuela. Esa noche no dormí. Saqué cajas del closet y carpetas llenas de papeles. Separé los recibos con mi nombre, luz, agua, banco. No sabía qué haría con ellos, pero eran la prueba de que la casa no se sostenía sola. Cada tanto alzaba la vista y miraba las paredes del cuarto, la puerta, la ventana, donde de niño me asomaba a esperar a mis padres. Pensar que todo eso podía terminar en manos de alguien que nunca había pagado una cuota me revolvía el estómago, mientras acomodaba los papeles sobre la cama. Con la notificación abierta a un lado, una idea se volvió clara. Si ellas habían decidido pelear con firmas y sellos, yo no podía seguir confiando en la buena voluntad. Por primera vez pensé en buscar ayuda fuera de la familia. Y ahí, rodeado de fechas y cantidades, entendí que el problema ya no era un pleito de pasillo. Era un proceso formal donde, si me quedaba callado, podía perder la casa por la que había entregado toda mi adolescencia. Para cuando cumplí 20 años, ya me sabía de memoria el camino del taller a la casa. Podía hacerlo con el cuerpo en automático, manos oliendo a aceite, ropa manchada y el sobre del dinero apretado en el bolsillo. Ese sobre era la razón por la que seguíamos bajo ese techo, pero dentro de la casa nadie hablaba de él. Era como si los recibos se pagaran solos. En el taller me trataban como adulto. Me dejaban a cargo de coches completos y confiaban en mi trabajo. En casa, en cambio, seguía siendo el niño que debe. Para mi tía, el que tenía que agradecer. Cada bocado y cada vez que ella abría su libreta, llena de cifras para recordarme todo lo que había gastado en nosotros. Mi hermana vivía en otra realidad dentro del mismo espacio. La depresión pesada de los primeros años se fue transformando en una necesidad de salir y distraerse. Al principio eran visitas al cine, luego aparecieron fotos en su celular en terrazas, bares, conciertos. Una noche llegó con una bolsa de una tienda muy cara. Yo todavía llevaba la ropa del taller. ¿Y eso? Le pregunté. Me salió un trabajito, respondió. Además, la tía me ayudó. Ya era hora de darme un gusto, ¿no? Ese gusto equivalía casi a mi quincena completa. Miré el buró donde, esa mañana, había dejado los recibos de la hipoteca, de la luz y del agua. Mi dinero ya estaba comprometido antes de salir del taller. El de mi hermana parecía libre desde el primer día.
En esa etapa apareció mi pareja. La conocí en una refaccionaria, peleando con el vendedor por una pieza equivocada. Terminamos tomando un café y sin saber cómo, le conté que había dejado la escuela para trabajar, que estaba pagando una casa que nunca sentí totalmente mía y que vivía con una tía a la que todo le salía en números. Lo que hiciste fue duro, pero fue valiente, él me dijo. No cualquiera se hace cargo así, me aferré a esa frase. Empezamos a vernos más seguido, primero fuera de la casa y luego, poco a poco, la fui invitando a entrar. En la calle me sentí adulto con ella. En la sala, frente a mi tía y mi hermana. Volví a ser el chico que tenía que explicar cada decisión. La primera vez que se quedó a cenar, mi tía se mostró amable, pero con ese tono que lleva filo. Qué bueno que por fin tengas a alguien que te aguante, él comentó. Este muchacho vive en el taller, ya verás. Mi hermana rió como si fuera un chiste. Yo sonreí por inercia, pero por dentro me ardió. Esa noche pensé en algo que casi nunca me permitía imaginar. Tal vez no quería pasar el resto de mi vida bajo el mismo techo que mi tía. Con el tiempo, la relación se volvió más seria. Hablábamos de ahorrar para un viaje corto, de buscar cursos nocturnos para mí. Cada intento de planear algo a futuro terminaba tropezando con la misma pregunta. ¿Y la casa? Para mí, la casa era el recuerdo de mis padres y el resultado de años de trabajo. Para ellas, era terreno. Una tarde, mientras mi pareja y yo hacíamos garabatos en una hoja sobre cómo reorganizar los cuartos para compartir mejor el espacio, mi hermana entró sin tocar. ¿Y esto qué? Preguntó, tomando la hoja. Solo estamos viendo cómo acomodarnos mejor, dije. Podríamos usar el cuarto grande y tú quedarte con el que da al patio. Ella frunció el ceño. La casa no es un hotel, respondió. Y no pienso vivir escuchando a tu novia todos los días. Esta casa también es mía. Lo dijo con una seguridad que me dejó seco. Claro que, legalmente era de los dos, nunca dije lo contrario. Pero escuchar esa frase de alguien que jamás había pagado una cuota me revolvió el estómago. Intenté bajar el tono. Le propuse hacer cuentas entre los tres, definir quién pagaba qué, poner reglas para convivir. Desde la cocina, mi tía se metió a la conversación sin que nadie la llamara. Tu hermana tiene derecho a estar tranquila, él dijo. Si quieres hacer tu vida de pareja, lo mejor es que pienses en buscar otro lugar. Aquí ya hemos pasado bastante. La frase otro lugar me cayó como un ladrillo. Apenas si podía sostener esta casa gracias al taller y ya me estaban sugiriendo que buscara una renta. Además, ¿por qué tenía que irme yo, el único que había mantenido esa casa a flote? Esa noche, al acompañar a mi pareja a la parada del transporte, ella fue la que puso las cosas en palabras sencillas. Ellas hablan como si tú fueras una visita, él dijo. Como si la casa hubiera llegado sola. No supe qué responder. Sentí vergüenza y rabia al mismo tiempo. De pronto, me vi desde fuera, un hombre que gasta sus días en un taller para sostener una casa donde lo tratan como estorbo. Y, aún así, no me sentía capaz de imaginarme lejos de esas paredes. No después de haber sacrificado tanto para que siguieran siendo nuestro hogar. La noche que llegó la notificación, la pasé leyendo las mismas frases una y otra vez. En el papel yo era alguien que impedía a su hermana usar su parte de la casa como si hubiera caído ahí de regalo. No existían mis madrugadas en el taller ni los años pagando la hipoteca. Extendí los papeles sobre la mesa, recibos del banco, de luz, de agua, reparaciones con mi nombre. Mi pareja los fue acomodando por fechas. Ellas ya contaron su historia con un abogado, dijo. Te toca contar la tuya. Esto ya no es un pleito de pasillo. Al día siguiente, saliendo del taller, fui a un despacho pequeño que me recomendó un cliente. El abogado me escuchó sin interrumpir mientras le contaba cómo murieron mis padres, cómo dejé la escuela, cómo había pagado la hipoteca, la libreta de deudas de mi tía y, al final, la demanda de mi hermana. Cuando terminé, revisó los recibos con calma. La casa es herencia de los dos, dijo. Pero aquí se ve claro que tú no eres un invitado. Has sostenido la hipoteca y el mantenimiento por años. Eso pesa. Y otra cosa, cuando murieron tus padres debió generarse algún apoyo, un seguro o pensión. Busca todo lo de esa época. La palabra pensión se me clavó. Recordé una oficina fría, papeles, sellos, pero nunca nadie volvió a mencionar dinero más allá del taller. Esa noche abrí cajas viejas del closet de mis padres. Fotos, boletas, cartas. Al fondo había un sobre amarillento de una institución que casi no recordaba. Lo abrí. Hablaba de una pensión a nombre de mi hermana y mío para manutención y educación. Al final, un espacio para designar a la persona que administraría ese dinero. El nombre de mi tía estaba ahí, con su firma grande llevé sobre el despacho. El abogado lo leyó 2 veces. ¿Tú recibiste este dinero? Preguntó. Negué. ¿Tu hermana? En la casa nunca se habló de esto, dije. Todo venía del taller. O eso creía. El abogado señaló donde decía que los pagos serían mensuales. Si esto se activó en algún lugar, debe aparecer quién cobró y cuánto, dijo. Vamos a pedir el historial. Empezó entonces una etapa rara, la mitad del tiempo con las manos en motores, la otra mitad haciendo filas en oficinas. En una de esas, un empleado nos mostró en una computadora vieja el historial de la pensión. Mes tras mes la misma cantidad depositada y retirada. Aquí está el nombre de quien la cobró, dijo, girando la pantalla. No era el mío ni el de mi hermana. Era el de mi tía, repetido en cada mes durante años. Sentí un hueco en el estómago. Pensé en las veces que ella me había dicho que, sin su ayuda, nos habríamos quedado en la calle. Y en las noches contando monedas para completar la hipoteca, creyendo que éramos 3 contra el banco. Salimos de la oficina y el abogado caminó unos pasos en silencio. Lo que hizo tu tía no es un malentendido, dijo al fin. Legalmente, esto es serio. Y rompe la idea de que tú vivías a costa de ellas. Aquí hay dinero que debió ser para los dos y se manejó sin transparencia. ¿Y mi hermana? Pregunté. ¿Sabrá algo? Puede que le diera una parte pequeña y le dijera que era todo, respondió. O que prefirieran no preguntar. Nadie quiere creer que alguien de la familia juega chueco. Llegué a casa con la carpeta y un nudo en la garganta. Mi tía no estaba. Mi hermana estaba en la sala, con el celular.
Tenemos que hablar, dije, dejando el documento sobre la mesa. Si es por la casa, mejor espera lo que diga el juez, respondió. Ya está en manos de abogados. Abrí el papel de la pensión y se lo acerqué. ¿Alguna vez viste esto? Leyó algunas líneas, es de cuando se murieron mis papás, le expliqué. Aquí dice que había una pensión para los dos. La persona que la administraría es la tía. Y se pagaba cada mes. Mi hermana bajó la mirada. Ella me daba dinero, dijo. Me decía que era lo que me tocaba. Nunca dijo que hubiera más. ¿Cuánto? Mencionó una cantidad. Era menos de la mitad de lo que vimos en la oficina. Decía que lo demás se iba en comida, luz, cosas de la casa, le añadió. Ella fue la que se quedó a cuidarnos. Sentí una risa seca. ¿Te acuerdas de quién dejó la escuela para entrar al taller? Pregunté. ¿Quién pagó la hipoteca todos estos años? Todo ese tiempo existía esta pensión y nadie me lo dijo. A mí me repetía que sin ella nos quedábamos sin casa. Y ahora la mala persona soy yo por no querer irme. Mi hermana apretó los labios. Tú decidiste trabajar en el taller, repitió. Nadie te obligó. Y la tía no es una ratera. Si tomó algo fue por necesidad. Ahí entendí que, al menos por ahora, prefería defender la versión en la que nuestra tía era la salvadora. No insistí. No podía pelear la guerra legal y la emocional al mismo tiempo. Con toda la información, el abogado preparó la respuesta. Incluyó mis comprobantes de pago de la hipoteca, los recibos de servicios, el documento de la pensión y el historial de retiros. Ver mi vida convertida en párrafos fríos me impresionó. Aportaciones constantes, responsabilidad económica principal. Administración opaca de recursos. El día de la audiencia me sudaban las manos. Mi hermana y mi tía llegaron juntas, arregladas como para una celebración. Yo llevaba el mismo saco de siempre, apretando la carpeta como si fuera chaleco salvavidas. Primero habló mi hermana. Dijo que se sentía desplazada en la casa, que yo había llevado a mi pareja sin preguntar, que estaba desempleada y solo quería recuperar lo que le tocaba. Mi tía sentía cada frase, luego me tocó a mí. Dije que dejé la escuela para entrar al taller porque alguien tenía que pagar la casa. Expliqué que todos los recibos de la hipoteca estaban a mi nombre, que yo me encargaba de las reparaciones y trámites. Aclaré que nunca quise sacar a mi hermana, que lo único que había cambiado era que ahora ella quería que yo me fuera para vivir de rentar cuartos. El ambiente cambió cuando el abogado mostró la carpeta de la pensión, además de las aportaciones del señor, dijo. Existe constancia de un recurso creado tras el fallecimiento de sus padres, destinado a ambos hermanos. Aquí levantó el documento, se establece una pensión. La administradora designada fue la señora, dijo el nombre de mi tía. Según estos registros, durante años se depositó una cantidad fija y fue retirada mes a mes por la misma persona. El funcionario que llevaba el caso revisó los datos. Señora, preguntó, ¿puede explicar cómo se usó ese dinero? Mi tía se removió en la silla. Todo fue para ellos, dijo. Comida, ropa, doctores. Yo también tenía gastos. El abogado le mostró una tabla donde se comparaba el monto total de la pensión con el costo aproximado de hipoteca y servicios, incluso siendo generosos con los gastos. Explicó, hay un excedente considerable. Y, en paralelo, el joven trabajó desde la adolescencia y su sueldo fue el que mantuvo la casa. No hubo gritos, solo números que no cuadraban. Vi a mi hermana bajar la mirada cuando escuchó la cifra completa de la pensión. Mi tía se aferró a la idea de que nadie valora lo que hizo, pero por primera vez su versión no sonaba tan sólida. La resolución tardó unas semanas. El abogado me llamó para decirme que ya estaba lista. Fui al despacho con la sensación de estar repitiendo una historia que empezó cuando tenía 15. Otra vez un papel iba a decidir qué pasaba con la casa. Leí el documento despacio. Reconocían que la casa era herencia de los dos, pero descartaban que yo la estuviera ocupando en abuso de mi hermana. Se mencionaba mi aporte constante a la hipoteca y el mantenimiento. Se decía que, gracias a mi trabajo, la casa se había conservado. Sobre la pensión, se establecía que mi tía debía responder por la administración opaca de esos recursos y reintegrar, en pagos, el monto que correspondía a cada uno de nosotros. En cuanto a mi hermana, el fallo marcaba que podía seguir viviendo en la casa solo si demostraba tener un trabajo formal y asumía una parte de los gastos. Si no lo hacía en un plazo determinado, yo podía solicitar que se revisara de nuevo su permanencia. Nada de sacarme para que ella viviera de rentar cuartos sin aportar. En papel, eso quedaba fuera. Cuando terminé de leer, me quedé un momento en silencio. Nadie me iba a devolver la escuela perdida ni los años de taller en los que pensé que no había alternativa. Pero por primera vez sentí algo parecido a justicia. No era el héroe de nadie, pero tampoco el estorbo que ellas pintaban. Salí del despacho y caminé hacia el taller. Las mismas calles, el mismo ruido, el mismo uniforme. Solo que ahora sabía que, cuando regresara a la casa, no estaría entrando a un lugar prestado por caridad. Estaría entrando al espacio que sostuve durante años y que, por fin, alguien más reconocía como parte de mi vida. Cuando salió la resolución, el abogado me dijo que lo tomara con calma, que aunque el papel fuera claro, la parte humana iba a ser complicada. Pensé que exageraba. Esa misma tarde entendí que se había quedado corto. Llegué a la casa con la copia del fallo doblada en la mochila. Sentía el peso del papel en la espalda, como si llevara una piedra. Mi hermana estaba en la sala, viendo algo en el celular. Mi tía, en la cocina, cortando verduras con más fuerza de la necesaria. ¿Y bien? Preguntó mi tía sin voltear. ¿Ya te crees dueño oficial? Respiré hondo. Ya salió la resolución, dije, dejando el sobre la mesa. Reconocen que he sido quien ha pagado la hipoteca y los servicios. La casa sigue siendo herencia de los dos, pero no pueden sacarme para que tú te quedes viviendo de rentas, como querías. Mi hermana tomó el documento. Leyó un par de párrafos y frunció el ceño. ¿Y esto de la pensión? Murmuró. Se hizo un silencio denso. Mi tía dejó el cuchillo, pero no se acercó.
Dicen que tú cobraste durante años un dinero que era para nosotros, continúa, y que ahora tienes que pagar lo que nos correspondía. Mi tía se giró al fin con una expresión que mezclaba rabia y ofensa. Claro, ahora resulta que soy la mala del cuento, dijo. Yo fui la que dio la cara cuando sus papás faltaron. Yo cociné, lavé, los llevé al médico. Y ahora vienen con que les debo. Nadie está negando lo que hiciste, respondí. Pero también hubo un dinero que nunca mencionaste. Y yo dejé la escuela para trabajar porque, según tú, no había de otra. Ahora resulta que sí había, solo que nunca lo vimos. Mi hermana apretó el papel entre las manos. ¿Es cierto lo de la pensión? Le preguntó a mi tía. ¿De verdad te depositaban eso cada mes? Les di lo que pude, contestó ella. ¿O querían que todo se fuera nomás en recibos mientras yo me moría de hambre? Siempre he sido la mala para ustedes. Toda la familia va a pensar que los exploté. Ahí apareció otro miedo, los chismes. En pocos días empezaron a llegar mensajes de tíos y primos que nunca se habían asomado por la casa para ayudar, pero sí para opinar. Me contaron que demandaste a tu propia tía. Pobre de ella, después de todo lo que hizo por ustedes. Nadie preguntaba cuánto tiempo llevaba trabajando yo. Nadie mencionaba la hipoteca ni los recibos. Solo repetían la versión de la mujer que decía haberse sacrificado por dos huérfanos desagradecidos. Mi hermana se quedó atrapada entre ambas narrativas. Por un lado, estaba la evidencia en papel de que había dinero que nunca vimos. Por otro, el discurso de que nuestra tía era la única que dio la cara. Algunos días parecía enojada con ella. Otros, volvía a defenderla. Tal vez sí se quedó con un poco, me dijo una noche, pero también nos cuidó. Tú solo piensas en el dinero. Quise recordarle que solo pensar en el dinero había sido mi vida desde los 15. En lugar de eso, respiré hondo. Más allá de la pensión, hay algo claro, respondí, no pueden sacarme de la casa. Y si quieres seguir aquí, tienes que conseguir trabajo y aportar. Eso no lo digo yo, lo dice el fallo. La palabra trabajo cayó como un cubetazo de agua fría. Hasta ese momento, su plan había sido quedarse en la casa, rentar cuartos y vivir de eso. ¿Y si no me gusta ningún trabajo? Preguntó como si hablara de zapatos. Entonces, con el tiempo, van a revisar tu situación, contesté. Y puedes perder el derecho de vivir aquí. No porque yo lo quiera, sino porque así está escrito. Al principio lo tomó como una amenaza personal. Me miraba con ojos encendidos y decía que yo estaba feliz de buscar la manera de sacarla. Pero conforme pasaban los días, se dio cuenta de que no era discurso, el papel tenía plazos, condiciones, firmas. Empezó a repartir currículums por todos lados. La veía salir arreglada, regresando con folletos o caras largas. No pagan nada, decía. Y quieren que uno esté ahí metido todo el día. Probó de todo, tiendas, call centers, ventas. Duraba 2 semanas, a veces menos. Siempre había una excusa, el horario, el jefe, los compañeros. Yo veía la diferencia entre nosotros con una claridad dolorosa. A los 15, yo habría aceptado cualquier cosa con tal de mantener la casa. Ella, teniendo una segunda oportunidad, la veía como algo opcional. Mientras tanto, empezaron los primeros pagos de mi tía por la pensión. No eran cantidades gigantes, pero se sentían como una reparación simbólica. Cada vez que llegaba el depósito, ella mandaba un mensaje corto, te mando lo que dice el juzgado. No creas que me sobra. Yo respondía con un recibido y ya. No tenía energía para debatir lo que ya se había discutido frente a un escritorio. La situación la alcanzó rápido. Tuvo que dejar el departamento donde vivía y mudarse a un lugar más pequeño. Algunos primos comentaban que, desde que ustedes la metieron en problemas, ya no es la misma. En el fondo, sabían que, durante años ella había administrado un dinero que nadie vio. Pero era más fácil quedarse con la versión dramática. En la casa, mi pareja y yo intentábamos construir algo parecido a una rutina. Decidimos que se quedaría más seguido. Organizamos los espacios, pusimos reglas básicas de limpieza y horarios. Queríamos que el ambiente fuera lo menos tenso posible. Mi hermana aceptó las normas de mala gana, como si fueran un castigo. Se quejaba de los horarios de silencio, de no poder traer visitas a cualquier hora, de tener que avisar si iba a faltar toda la noche. Antes aquí se vivía más libre, decía. Desde que empezaste con tus reglas, esto parece pensión. No respondía. Por dentro pensaba que, si algo parecía pensión, fue justo lo que ella quiso hacer conmigo, dejarme fuera para rentar cuartos. Entre todo eso, el reloj seguía corriendo. El fallo había marcado un plazo para que demostrara tener un empleo formal. Cada mes que pasaba sin contrato, el día límite se acercaba. Una tarde, la encontré sentada en la mesa, rodeada de folletos de cursos rápidos y trabajos temporales. Tenía los ojos rojos, como de haber llorado. Nadie me contrata, dijo, antes de que yo preguntara, ¿cuántos lugares has aguantado más de un mes? Pregunté, sin ironía. Se quedó callada. Sabía la respuesta, no quiero que me saquen de aquí, le añadió. Esta casa también es mi hogar. La contradicción me apretó el pecho. Para mí también era eso, hogar. Pero no solo por herencia, sino por todo lo que había entregado para que no se perdiera. No quiero que te saquen, respondí. Pero no puedo cambiar lo que dice ese papel. Si no demuestras que trabajas y aportas, se va a revisar tu situación. Y yo no pienso mentir ni esconder recibos para protegerte. Esa etapa se acabó. Me miró como si hubiera dicho algo cruel. Te volviste igual de frío que la tía, le escupió. Por lo menos ella no me puso condiciones para vivir aquí. Me dolió más de lo que quise admitir, pero también sabía que no era verdad. Nuestra tía había llenado todo de condiciones desde el primer día, solo que a ella la trató con guantes, y a mí con facturas. Esa noche, mi pareja me encontró en la azotea con la vista perdida. ¿Te arrepientes?, preguntó. Pensé en todo, en el taller, en la escuela que dejé, en la resolución, en mi hermana buscando trabajos que no soportaba. Me arrepiento de no haber preguntado más cuando tenía 15, dije, de haber creído que todo lo que nos decían era la única opción, pero de poner límites ahora, no. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer de abajo. En el piso de la casa, mi hermana seguía moviendo papeles, subrayando anuncios, grabando notas de voz donde se quejaba con amigas de lo injusto que era que le obligaran a trabajar para quedarse. El plazo seguía acercándose como una fecha de examen para alguien que nunca quiso estudiar. Y aunque parte de mí quería detener el reloj para darle más tiempo, otra parte, cansada desde los 15, empezaba a aceptar que no podía salvarla a costa de hundirme yo otra vez.
El día límite no llegó de golpe. Lo fuimos viendo venir en el calendario pegado en la puerta del refri. Cada mes mi hermana decía todavía falta y arrancaba la hoja. Cuando solo quedó una, el silencio pesaba más que cualquier pelea. El abogado me dijo que no esperara al último segundo. Si al final del plazo ella no tiene un empleo formal comprobable, puedes pedir que revisen su situación, explicó. No es expulsarla de un día para otro, es aplicar lo que ya está firmado. Solo la idea me revolvía el estómago. Siempre había sido el que aguantaba, no el que empujaba consecuencias. Una semana antes de la fecha, volví a intentarlo con mi hermana. ¿Ya tienes contrato en algún lugar?, pregunté. Estaba en la sala, viendo videos de gente emprendiendo desde casa. Estoy viendo cosas por internet, dijo. Negocios. No quiero ser esclava de un jefe. No se trata de ser esclava, respondí. Se trata de demostrar que puedes mantenerte y aportar. Lo que haces ahora no cuenta como trabajo formal. Qué casualidad que ahora sí te importan las formalidades, replicó. Cuando te convenía, todo era mientras pajemos. Estamos bien, la conversación murió ahí. Yo subí a mi cuarto con la sensación de estar caminando hacia un precipicio. El día llegó. No había contrato, ni recibos, ni nada que presentar. Solo capturas de pantalla de proyectos que nunca arrancaban. Hablé con el abogado. Me dijo que podía dejar pasar la fecha y hacerme el ciego, o hacer lo que durante años nadie hizo conmigo, marcar un límite. Firmé la solicitud para que revisaran su situación. El proceso tomaría semanas. Habría avisos, plazos para que ella presentara algo. No era una patada inmediata, era caminar por lo que ya estaba escrito. Cuando llegó la notificación oficial a la casa, mi hermana la arrancó de las manos del mensajero. ¿Qué es esto?, gritó. ¿Estás pidiendo que me saquen? Estoy pidiendo que se cumpla lo que se acordó, respondí. Tuviste meses para conseguir algo estable. ¿No lo hiciste? Claro, para ti es muy fácil decirlo, replicó. Tú naciste para trabajar como burro. Yo no naciste, me dolió más que cualquier insulto. Como si mi vida se resumiera a cargar para que otros se sentaran. Después vinieron las versiones. Mi hermana llorando en su cuarto, notas de voz a familiares donde decía que yo la estaba echando a la calle. Mi tía llamando para decirme que era un desalmado. Parientes que nunca preguntaron si yo necesitaba algo, ahora me escribían para recordarme que la familia es lo más importante. Pensaba en contestarles que la casa no había caído del cielo. Al final dejaba los mensajes en visto. No iba a convencer a quien llevaba años cómodo con la historia, donde yo era un extra. En una cita más se le volvió a explicar a mi hermana la condición. O presentaba prueba de un empleo estable y un acuerdo de aportación real, o se consideraría que no cumplía con lo pactado. Yo también sufrí cuando se murieron mis papás, dijo. Caí en depresión. No es justo que ahora me castiguen porque no puedo con todo. El funcionario fue directo. Nadie niega su dolor, respondió. Pero aquí revisamos si se cumple un acuerdo. El señor ha aportado de forma constante por años. Usted, por ahora, no. El día que la resolución final llegó, yo estaba en el taller. El mensaje de mi pareja fue corto. Ya llegó. Fui a la casa con el uniforme todavía puesto. Mi hermana estaba en la mesa, el sobre abierto. Lo lograste, dijo. Te quedaste con todo, tomé la hoja. El texto era claro. Ante la falta de cumplimiento de las condiciones, ella debía desocupar la casa en un plazo. Se le reconocía el derecho a recibir lo que mi tía debía devolverle de la pensión, pero ya no a vivir ahí sin aportar. No me quedé con todo, respondí. Me quedé con lo que ya estaba sosteniendo. A ti no te están dejando sin nada. Tienes lo de la pensión, tienes familia. Yo, tengo esto, se rió sin humor. Tienes la casa. Siempre fue lo único que te importó. Quise explicarle que no era solo la casa, era lo que representaba, los años en el taller, las noches de miedo a que el banco nos la quitara. Pero sabía que, en ese momento, cualquier palabra era ruido. Los días siguientes empezó a guardar cosas en bolsas negras. Algunas cosas de nuestros padres se quedaban, otras se las llevaba. El sonido del plástico arrastrándose por el piso se me quedó grabado. Una tarde entré a su cuarto. Estaba en el suelo, junto a una maleta abierta, con una foto de cuando éramos niños en la mano. Esta también es mi historia, él dijo. Por mucho que pagues recibos, no puedes borrarme de aquí. Me senté en el borde de la cama. No quiero borrarte, respondí, pero ya no puedo vivir como si mi única función fuera cargar con todo. Te quiero, pero también tengo derecho a dejar de ser el salvavidas de todos. Suena bonito, él dijo, pero al final te quedas tú, yo me voy. Se secó las lágrimas y siguió doblando ropa. El día que se fue, el aire en la casa se sentía distinto. Mi pareja y yo la ayudamos a bajar las bolsas. Un amigo suyo llegó con un coche viejo y cargamos como pudimos. Mi tía apareció, no para despedirse, sino para decirle que se fuera rápido, que no me diera el gusto de verme contento. Algún día te vas a arrepentir, me dijo antes de subir al coche. Una casa se cae, la sangre es para siempre. No contesté. La vi alejarse en el asiento trasero. Los primeros días después, la casa sonaba hueca. Me despertaba y, por costumbre, escuchaba si había ruido en su cuarto. Nada. Abría la puerta y estaba casi vacío, solo el colchón y unas cajas. Caminaba por el pasillo sin preparar argumentos para la siguiente discusión. Nadie hacía comentarios sobre mi pareja. Nadie dejaba folletos de renta en la mesa. Poco a poco empecé a mirar la casa con otros ojos. El dinero de la pensión no era una fortuna, pero sumado a lo que ya ganaba, me daba un poco de espacio. Pedí informes en una preparatoria abierta, anoté nombres de cursos. Por primera vez pensé en estudiar algo más por mí, no solo en sumar horas al taller. De vez en cuando me llegaban mensajes de mi hermana. A veces eran neutros, ya me depositaron lo de la pensión. Los leía todos, pero respondía poco. Una noche, después de varios días, sin saber de ella, me escribió: conseguí un trabajo. No me encanta, pero pago renta con eso. A veces pienso que, si me hubieras dejado quedarme, seguiría sin mover un dedo. Sigo enojada. Me quedé mirando el mensaje un rato. Era la primera vez que admitía, aunque fuera entre líneas, que quedarse en la casa sin condiciones la habría dejado igual. Hoy, la casa ya no se siente como un lugar prestado. Pienso en mi hermana levantándose temprano para ir a un trabajo que tal vez no le gusta, en mi tía ajustando su vida para pagar lo que nunca debió esconder. Yo sigo en el taller.
pero también estudio por las noches. He podido arreglar cosas sin sentir que tengo que pedir permiso por cada clavo. Con mi pareja hablamos de planes a futuro que, por primera vez, no empiezan con a ver qué dice la familia. A veces, al pasar frente al cuarto que fue de mi hermana, me detengo. No cierro la puerta del todo. No espero que vuelva a vivir aquí, pero tampoco quiero borrar que este fue su hogar. Solo quiero que, si algún día cruza de nuevo esa puerta, sea como alguien que se hizo cargo de sí misma, no como un peso que tengo que cargar. No sé si hice lo correcto en cada paso. Lo único que sé es que, si seguía cediendo, iba a repetir la misma historia, alguien afuera trabajando sin parar, alguien adentro aprovechando, y una sola persona pagando el precio de todas las decisiones. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías dejado que tu hermana se quedara en la casa sin cambiar nada solo por ser familia, o también habrías puesto un alto aunque significara verla irse con sus cosas en bolsas de plástico?